¿Listo? Buenas tardes con todos los presentes en la ciudad de Lampa, siendo las 12:15 de la mañana del día 30 de septiembre del año 2015. Se constituyó el doctor Heriberto Rapel Pérez Lupaca, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lampa, asistido por su especialista de audiencia, el doctor Richard Ticona Chávez, en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria, a efectos de llevar a cabo la audiencia de control de requerimiento de sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público en el expediente número 90-2014-24-2107, que se sigue en contra del imputado Jesús Delgado Paz por el presunto delito de lesiones culposas en agravio de Juana Carimita. Se deja constancia que la presente audiencia será registrada mediante audio, por lo que se solicita procedan a acreditarse oralmente por parte del Ministerio Público. Buen día, señor juez y a los presentes en representación del Ministerio Público, William Ramos Caracela, fiscal Junta Provincial Penal de Lampa, con domicilio legal y procesal en General Alfonso Ugarte, número 349 de esta ciudad de Lampa. Gracias. Gracias. Por parte de la defensa técnica del actor civil. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, representante del Ministerio Público, colegas abogados y demás presentes, muy buenas tardes. Soy el abogado Yoshiro William Pérez Zapasa, con número de CAP 3495, con domicilio procesal en Alfonso Ugarte, número 380. Demás datos consignados en audiencias anteriores. Asumo la defensa técnica de la señora Juana Irene Carimita. Gracias. Su patrocinador no está presente, ¿no? En representación. Ya, listo, gracias. Por parte de la defensa técnica de la parte imputada. Disculpe, señor magistrado, en colegiado va a ser, para que se acredite un colega. Ya, a ver, siendo una defensa colegiada, la defensa técnica del actor civil procede a acreditarse. El otro abogado. Abogada Miriam Jessie Aquino Tamayo, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 57765, con domicilio procesal que el abogado ya lo mencionó, y correo electrónico germis@gmail.com, teléfono celular 951-555-999. En defensa de la señora Juana Irene Carimita. Ya, el uso de la palabra lo va a tomar él. Mi persona, señor juez. Usted va a sustentar el requerimiento, el uso de la palabra en esta sesión de audiencia. Sí, señor juez. Ya, listo, gracias. Estando presente la defensa técnica de la parte imputada, procede a acreditarse. Mis saludos, señor juez, a todos los colegas y a todos los presentes. Betty Milagros Sierra Barca, con número de colegiatura 7601, del Colegio de Abogados de la ciudad de Arequipa. Reitero, con casilla electrónica 356-444, con correo electrónico milagros.sierra.abarca@gmail.com. Patrocinante del señor Jesús Delgado Paz. ¿Está presente su patrocinado? No, no se encuentra presente mi patrocinado. Ya, muchas gracias. En este estado se solicita al especialista de audiencia procede a informar respecto a la notificación de los sujetos procesales con la resolución que convoca fecha y hora para la presente audiencia y sobre la concurrencia de los mismos a este acto. Muchas gracias, señor magistrado. Mediante resolución número 2-2015 se ha programado la audiencia para el presente día y hora, de los cuales los sujetos procesales fueron debidamente notificados, como es la persona de Juana Irene Carimita, tal como se tiene a folios 36 de autos. Asimismo, la persona de José Luis Delgado Paz, la Fiscalía Provincial Penal de Lampa, tal como se tiene a folios 37 del presente cuaderno, de los cuales hago constar, señor magistrado, que se encuentran presentes en esta sesión de audiencia el representante del Ministerio Público, asimismo la defensa técnica de Irene, ¿no? Sí. De Irene Carimita, asimismo la defensa técnica de la persona de José Luis Delgado Paz, más no encontrándose los demás sujetos procesales, señor magistrado.
Gracias. Estando el informe emitido, se le pregunta al señor fiscal si tiene alguna observación respecto al informado de la instalación de la presente audiencia. Ninguno, señor juez. A la defensa técnica del actor civil. Ninguno, señor juez. A la defensa técnica de la parte imputada. Ninguna, señor juez. Conforme lo establece esta norma procesal penal, esta audiencia se instalará con la presencia de los sujetos que se acrediten en esta sesión de audiencia, no siendo obligatoria la presencia de la defensa técnica de la parte imputada. Sin embargo, se encuentra presente en esta sesión de audiencia la defensa técnica del imputado Jesús Luis Delgado Paz. En consecuencia, se da por válidamente instalada la misma y solicitándole al señor fiscal proceda a oralizar su requerimiento de sobreseimiento. Tiene uso la palabra, señor fiscal. Gracias, señor juez. El Ministerio Público, conforme al artículo 344, inciso 2, literal A, segunda parte, esto es referido a que el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado. Se requiere el sobreseimiento de la formalización de investigación preparatoria. Esto seguida en contra de Jesús Luis Delgado Paz como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones en su forma de lesiones culposas, delito previsto y penado en el tercer párrafo del artículo 124 del Código Penal, siendo su tipo base el primer párrafo del mencionado artículo del Código Penal vigente, agravio de Juana Irene Carimita. Esto con referencia a que fue formalizada mediante disposición fiscal número 8-2014, recaída en la carpeta fiscal 236-2013, en atención a los siguientes fundamentos que se exponen. Datos personales del imputado Jesús Luis Delgado Paz, con DNI número 29-6448-33, sexo masculino, fecha de nacimiento 18 de noviembre de 1974, edad 39 años, estado civil casado, grado de instrucción primaria, nombre de los padres Lucio y Juan. De los hechos que han dado lugar a la formalización en el presente caso, que en fecha 12 de junio del año 2013, a horas 7:05 horas aproximadamente, personal policial constató un accidente de tránsito ocurrido instantes antes, en el kilómetro 1289 en la vía Pucará-Juliaca, a la altura del distrito de Calapuja, protagonizado por el vehículo camioneta Hilux marca Toyota, de placa de rodaje PU 6916 de color plateado, conducido por Job David Turpo Cari, acompañado de Héctor Turpo Quispe y la agraviada Juana Cari Mita. Esto denominado por los peritos como la UT1, y el vehículo tractor remolcador de placa de rodaje número V1A 910, semirremolque de placa de rodaje V2N 935, color blanco, conducido por el investigado Jesús Luis Delgado Paz, denominado UT2, en donde en circunstancias que el conductor de la UT2 desplazaba su vehículo procedente de la ciudad de Sicuani con dirección a la ciudad de Arequipa a una velocidad no razonable para el momento y lugar, al ver que otra unidad que lo antecedía se estacionó en forma intempestiva, habría maniobrado el pedal de freno en forma brusca sin realizar otra maniobra de señalización y o de advertencia para los vehículos que lo seguían. Es donde ante esta circunstancia impredecible que el conductor de la UT1, que procedía del distrito de San Antón con dirección a la ciudad de Juliaca, que venía tras la UT2, no tuvo tiempo ni espacio suficiente para evitar el accidente, impactando en forma de choque por alcance a la UT2, materializándose de esta manera el accidente, quedando gravemente herida la señora Juana Irene Carimita, ocupante de la UT1, según el certificado médico legal número 4797-LT de fecha 13 de junio del 2013, suscrito por el médico legista Juan Manuel Aldea Peso, concluyó 15 días de detención facultativa e incapacidad médico legal de 80 días. El informe técnico número 148-2013-DIAT-PNP-P de fecha 19 de agosto del 2013, suscrito por los peritos de investigación de accidente de tránsito Jaime Morbelli Guerrero y Mauro Pari Huarcaya,
donde concluye factores intervinientes, factor predominante, el operativo del conductor de la UT2 al efectuar una maniobra evasiva de frenar en forma súbita dentro de la calzada sin realizar la respectiva señalización con las luces de estacionamiento y advertencia. El conductor de la unidad de la UT2 se encuentra incurso, es decir, inobservancia dentro de los alcances del artículo 93, 196 y 202 del Reglamento Nacional de Tránsito. Eso básicamente eran los hechos en materia de formalización y los actos de investigación realizados en la etapa correspondiente, como es la investigación preparatoria. Comprendido también esta investigación preliminar. Acta de intervención policial de fecha 12 de junio del 2013, suscrita en el lugar de los hechos, donde el personal policial, luego de tomar conocimiento de los hechos, se constituyeron al kilómetro 1289 de la vía para Juliaca, encontrando al vehículo tractor remolcado de placa rodaje V1A 910 y semirremolque de placa de rodaje V2N 985 y la camioneta Hilux marca Toyota, en la cual entre otros viajaba la agraviada Juana Irene Carimita, quien sufrió heridas de mayor gravedad que los otros ocupantes del vehículo. Ambos vehículos protagonistas del accidente de tránsito, el mismo que ahora fue el acta de inspección técnico-policial de fecha 12 de junio del 2013, en donde se desprende que la vía donde ocurrió el hecho investigado se encuentra debidamente señalizada, además de contar con los dispositivos de color amarillo discontinuo en la parte central y blanco en la parte del borde, en buen estado de conservación, así también el lugar preciso donde se suscitaron los hechos, como la descripción de las evidencias materiales que se encontraban en el lugar de los hechos, que ahora folios 10 a 11. El certificado médico legal número 4797-LT de fecha 13 de junio del 2013, practicado a Juana Irene Carimita, concluye que las lesiones sufridas por la agraviada fueron ocasionadas por suceso de tránsito, otorgándole 15 días de atención facultativa por 80 días de incapacidad médico legal, que ahora fue los 15. Acta de situación vehicular de placa de rodaje PU 6916, color metálico, protagonista de los hechos en materia de investigación, en donde viajaba la agraviada, de fecha 12 de junio del 2013, donde se describen los daños sufridos por el vehículo referido producto del accidente de tránsito, indicando además que en la parte delantera del vehículo estaba totalmente destrozado, el que ahora fue los 16. Declaración de la persona de Juan David Turcocari, de fecha 24 de julio del 2013, quien refiere que el día 12 de junio del 2013 estuvo conduciendo el vehículo de placa de rodaje PU 6916 y que dicho vehículo transportaba también a su papá y a su mamá, que llegando al distrito de Calapuja con dirección a la ciudad de Juliaca vio un vehículo a 50 metros, no pudiendo hacer nada, logrando impactarlo, quedando inconsciente, el que ahora folios 20 al 22. Declaración de la persona de Héctor Emilio Turbo Quispe, de fecha 24 de mayo del 2013, quien refiere que su hijo Job David era el conductor del vehículo de placa de rodaje PU 6916, color plata y negro, en fecha 12 de junio del 2013, y en su interior se encontraba además de él su esposa Juana Irene Carimita, que ahora folios 23 al 24. Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo de placa de rodaje PU 6916 marca Toyota, modelo Hilux, protagonista del accidente de tránsito, el cual se encuentra inscrito a nombre de Turbo Cari David, que ahora folios 40. Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo N3 remolcador de placa de rodaje V1A 910 marca Volvo, modelo FM400, protagonista del accidente de tránsito, el cual se encuentra inscrito a nombre de Benetton Trans IRL, que ahora folios 42. Copia de la tarjeta de propiedad de semirremolque de placa de rodaje V2N 985, protagonista del accidente de tránsito, que ahora folios 43. Croquis referencial del lugar donde sucedieron los hechos, mostrando la posición final de los vehículos protagonistas del accidente de tránsito, realizada por la comisaría de la Policía Nacional Perú de Pucará, que ahora folios 45. El informe técnico número 148-13-PNP-P de fecha 19 de agosto del 2013, en donde se determina que la velocidad en la que el conductor desplazaba el vehículo combinado en E3, remolcador de placa V1A 910 y semirremolque de placa V2N 985 era
de 89 km por hora, la misma que resultó no apropiada para las circunstancias del momento. Así también del análisis integral del referido informe se desprende que el conductor de la UT2 efectuó una maniobra evasiva al de accionar del pedal de freno en forma brusca sin realizar otra maniobra de advertencia. Ante esta situación imprevisible, el conductor de la UT2 no tuvo tiempo ni espacio suficiente para realizar una maniobra evasiva, llegando a impactar en forma de choque por alcance a la UT2, concluyendo que el factor predominante para la producción del accidente fue el operativo del conductor de la UT2 al efectuar una maniobra evasiva de frenar en forma súbita dentro de la calzada sin realizar la respectiva señalización con las luces de estacionamiento y o de advertencia, y el factor contributivo al operativo de los conductores participantes al desplazar sus unidades a una velocidad no apropiada para las circunstancias del momento y lugar, conforme ahora en folios 49 al 50. El peritaje técnico de constatación de daños de fecha 12 de junio del 2013, que contiene la descripción de características del vehículo de propiedad de Jorge Víctor Pocari, además de la constatación de los daños materiales y los daños de la funcionalidad o funcionabilidad sufridos por el vehículo, que ahora folio 58. El peritaje técnico de constatación de daños de fecha 12 de junio del 2013, que contiene la descripción de las características del vehículo combinado de placa V1A910 y V2N985, además que la constatación de los daños materiales y daños de funcionalidad sufridos por el vehículo. El mismo que ahora folio 59. Copia certificada de la inscripción del vehículo de placa rodaje V1A910, el mismo que se encuentra inscrito en la oficina registral de Arequipa, que corresponde a la empresa Benetton Trans IRL. Que ahora folio 74 al 79. Asimismo existe el informe ampliatorio, informe técnico número 148-13-DIAT-PNP-P, de fecha 2 de febrero del 2015, que en sus conclusiones indica que el factor predominante fue el operativo del conductor no identificado que antecedía a la UT2, quien realizó una maniobra temeraria de detenerse sin realizar las señales respectivas de detención y advertencia. El factor contributivo de la velocidad que resultó no apropiada a los conductores de la UT1 y UT2 durante su desplazamiento, así como el condicional del factor climatológico a la hora del evento, persistencia de la lluvia por el lugar del evento, la misma que disminuyó la visibilidad en amplitud y profundidad. Con relación a la finalidad de la investigación preparatoria, básicamente consiste en reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo para que así el fiscal decida si formula o no acusación, o en su caso al imputado, para que pueda preparar su defensa. En cuanto a los supuestos los supuestos legales para solicitar el sobreseimiento de la causa, en el presente caso se trata de que el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado. Si bien es cierto que al momento de la formalización existían evidencias para efectos de formalizar en contra del investigado, no obstante que realizada el informe ampliatorio referido al informe técnico pericial, se tiene que concluir que el factor predominante del operativo del conductor del vehículo no identificado que antecedía a la UT12, es decir, al vehículo de placa de rodaje V1A910 conducido por el imputado, quien realizó una maniobra temeraria de detenerse sin realizar las señales respectivas de detención y o advertencia, lo que nos lleva a concluir que no es técnicamente posible atribuir la comisión del delito al imputado, ya que el que provocó el accidente de tránsito es un vehículo desconocido, más aún si el aludido informe ampliatorio corrobora lo que el imputado manifiesta en su declaración efectuada en la etapa preliminar. Es así que en esa misma dirección circulaba un vehículo tipo camioneta rural combi, al parecer de servicio de transporte de pasajeros, el mismo que en forma intempestiva paró al parecer para recoger pasajeros, en donde
me vi obligado a frenar para no impactar al vehículo que se encontraba delante del vehículo que conducía. En esos momentos que sobreparé sentí un impacto fuerte en la parte posterior del vehículo que conducía. En consecuencia, no es posible atribuir la responsabilidad de los hechos investigados al imputado, en consecuencia estando a lo dispuesto en el artículo 344, inciso 2, literal A, segunda parte. Esto referido a que el hecho objeto de la causa no puede atribuirse al imputado. Asimismo, conforme es el fundamento jurídico, la doctrina ha desarrollado sobre los mismos temas, por lo que el Ministerio Público solicita conforme ha esgrimido su sobreseimiento. Gracias. Gracias. Habiendo sido realizado el pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra la defensa técnica del doctor Silva. Gracias, señor juez. Señor juez, si bien es cierto, no presenté mi escrito de oposición, pero no me exime esto el derecho a la defensa. Señor magistrado, esta defensa, para ser claros y concretos, vamos en cuanto a los hechos debidamente probados. A esta defensa le interesa resaltar tres cuestiones: el dolo, la imputación objetiva y el perito. El dolo consiste en el conocimiento del elemento objetivo del crimen, lo cual es voluntad libre y concerniente de practicar una determinada conducta y resultado prohibido por la ley. Señor magistrado, el imputado sabía lo que estaba haciendo con respecto a los hechos. A la imputación objetiva, en todo delito de resultado se requiere como primer nivel de análisis que se verifica un nexo de causalidad entre el comportamiento del sujeto activo y la producción del resultado. Señor magistrado, el Ministerio Público, en este caso, materia de análisis, determina que el elemento de convicción existen, no son suficientes para emitir una acusación y por ende iniciar un juicio oral. Y por otro lado, el menester resaltar el perito, señor magistrado. Como puede determinarse esto en base al informe ampliatorio del perito realizado a pedido del imputado fuera de plazo de legal, de acuerdo al Código Procesal Penal, el artículo 117. Señor magistrado, en estas circunstancias, a todo esto, el Ministerio Público argumenta que existe duda con respecto a la responsabilidad del hecho investigado. Como puede haber duda, señor magistrado, si en la declaración de la carpeta fiscal a fojas 17, el señor Jesús Luis Delgado Paz, conductor del vehículo camión cisterna de placa B1A-910, fue partícipe del accidente de fecha 12 de junio del 2013 y en la vía Pucará-Juliaca. Y además, señor magistrado, el fiscal se ampara en el artículo 344, indicando que el hecho objeto de la causa no se ha realizado, no puede atribuirse al imputado, como es posible, señor magistrado, que en la declaración voluntaria del señor Jesús Luis Delgado Paz, que en la pregunta 3, 4 y 5 en sus declaraciones alega que específicamente en la pregunta 3, ¿qué motiva usted presente a esta dependencia policial? He sido partícipe de un accidente de tránsito, que el día 12 de junio de 2013, en donde conducía el vehículo de placa de rodaje B1A-910 de la empresa Benetton Trans EIRL. En la pregunta número 4, quien conducía el vehículo de placa B1A-910 y quienes viajaban en su interior el día 12 de junio del 2013 a horas 7:05 aproximadamente. El imputado, señor magistrado, dijo: me encontraba conduciendo solo en el vehículo antes indicado con dirección a la ciudad de Arequipa. En la pregunta 5, señor magistrado, le preguntaron, narra en forma detallada cómo se produjo el accidente de tránsito. Es así que en la altura del distrito de Calapuja, en esa misma dirección circulaba un vehículo tipo camioneta rural combi, al parecer para recoger pasajeros, en donde me vi obligado a frenar intempestivamente, impactando intempestivamente al vehículo que se encontraba delante
que conducía. En esos momentos que sobre pared sentí un impacto fuerte y pared posterior, vehículo que conducía estacionado del vehículo, de inmediato bajé al ver que es lo que había sucedido. Vi que un vehículo tipo camioneta color plomo se había impactado en la parte posterior del vehículo, codicia en donde habían 3 personas que pedían auxilio, quejándose de dolor. Señor juez, esto que es el directo responsable, lo cual no está acreditado, donde dice que había un tercer vehículo que se estacionó frente a eso. Por eso esto se corrobora con documentos de registros públicos de Arequipa, donde certifica el vehículo Volvo remolcador de placa de rodaje B1A-910, conducido por el imputado señor Jesús Luis Delgado Paz, pertenece a la empresa Benetton Trans EIRL, como también el tipo penal materia de denuncia encaja al imputado, como también el elemento subjetivo, que es el dolo, que voy a volver a reiterar, que consiste en el conocimiento del elemento de crimen y con esto acredito con la declaración que corrobora en afojas 18 en la pregunta 8. Entonces, tenía conocimiento, podía discernir en las direcciones. En cuanto a la conducción del vehículo, señor magistrado, en cuanto al peritaje que obra en la carpeta fiscal, el peritaje oficial practicado en Puno de fecha 19 de agosto del 2013, se determinan las siguientes conclusiones: que el vehículo camión cisterna era desplazado por el conductor a una velocidad de 89.43 kilómetros por hora, velocidad que le resultó no apropiada para las circunstancias del momento, y luego al ver que otra unidad que lo antecedía se estacionó en forma intempestiva. Este efectuó una maniobra evasiva al accionar el pedal de freno en forma brusca, sin realizar otra maniobra como la señalización y o advertencia. Ante esta circunstancia impredecible, el conductor de la camioneta que lo antecedía no tuvo tiempo ni espacio suficiente para realizar una maniobra evasiva, llegando a impactar en forma de choque por alcance, materializándose en daños de esta manera del accidente. Ahora, con respecto al peritaje ampliatorio, menciona que el operativo del conductor del vehículo no identificado que lo antecedía al camión de placa B1A-910 conducido por el imputado, quien realizó una maniobra intempestiva de detenerse sin realizar señalización alguna, que concluye que está teóricamente posible atribuido la comisión del delito al imputado, ya que provocó el accidente de tránsito un vehículo desconocido. Analicemos entonces, señor juez, que el peritaje realizado en fecha de 19 de agosto de 2013 al peritaje ampliatorio de fecha 2 de febrero de 2015 son 2 años, en los cuales da a pensar que modificaron la pericia en los hechos, en lo cual determina que el imputado Jesús Luis Delgado Paz no tuvo responsabilidad, ni solamente eso. Señor magistrado, fueron notificados válidamente con respecto al peritaje oficial, el cual, así, de acuerdo al artículo 177, menciona que las partes tienen 5 días hábiles para presentar sus peritos de parte para realizar las observaciones al perito notificado. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público acepta la ampliación del perito realizado si transcurrieron 2 años fuera que son extemporáneos? Entonces no se está respetando lo que menciona el Código Procesal Penal. Como también, a opinión personal, el peritaje ampliatorio está parcializado con la parte imputada. Por ello, el Ministerio Público indica que el hecho objeto de la causa no se realizó o no se pudo atribuirse de dicho pedido. Señor magistrado, no se encaja con los hechos en la presente causa, porque existe responsabilidad directa y está debidamente individualizado el imputado, y como también existe la imputación objetiva.
señor magistrado, con el debido respeto que usted se merece y los demás aquí presentes, está claro que existen procedimientos e irregularidades, por lo cual la presente salga fundada o infundada la defensa técnica, dará a conocer al órgano de control interno por no realizar el debido proceso por el señor fiscal, que en este caso no se ajusta a la realidad de acuerdo al Código Procesal Penal. Por lo cual, señor magistrado, solicito que su honorable juzgado declare infundado el requerimiento del Ministerio Público y continúe la presente investigación conforme a ley. Gracias, señor. Gracias, señorita abogada. En caso de considerarlo este juzgado pertinente las observaciones que está realizado, lo acogerá. Por parte de la defensa técnica de la parte imputada. Sí, señor juez, vamos a hacer uso de la palabra. Tal como lo hemos presentado en fecha 16 de agosto del año 2015, absolvemos el traslado del sobreseimiento en los siguientes términos. Primero, apoyamos la tesis fiscal y la solicitud del sobreseimiento debido a que los hechos de ninguna manera pueden atribuirse a mi patrocinado. Además de los fundamentos ya esgrimidos por la Fiscalía, también por los siguientes fundamentos. Primero, nos pronunciaremos respecto a lo vertido por la parte de la defensa técnica de ahora los actores civiles. La defensa técnica habla sobre el elemento dolo, cuando tenemos conocimiento que al respecto, que este caso en realidad se trata de lesiones culposas. Entonces, no habría el elemento dolo, conciencia y voluntad de cometer el delito. Primera observación. Segunda observación, la propia defensa técnica acepta que acá existe responsabilidad objetiva. El artículo 7º del título preliminar más bien proscribe y condena todo tipo de responsabilidad objetiva. Tercero, es importante señalar lo siguiente. El peritaje técnico realizado por los policías en su momento, luego ha merecido un informe ampliatorio que se encuentra dentro del propio pedido de sobreseimiento de la Fiscalía y que a la letra dice lo siguiente. Como factor predominante, el operativo del conductor del vehículo no identificado que antecede a la UT2, es decir, al vehículo conducido por mi patrocinado, quien realizó una maniobra temeraria de detenerse sin realizar las señales respectivas de detención y o de advertencia. Esto quiere decir que existe un tercer vehículo que ha sobreparado, razón por la cual mi patrocinado tuvo que intempestivamente también sobreparar su vehículo con el fin de no ocasionar accidente al primer vehículo. Dentro de esta tesis, entonces podemos concluir que efectivamente mi patrocinado conducía a una velocidad prudente y razonable, razón por la cual pudo sobreparar su vehículo de tal manera que no ocasionó otro accidente. A mucha diferencia del siguiente vehículo, que es la camioneta que era conducida por el hijo de la ahora agraviada, quien a mucha diferencia dice que conducía a un aproximado de 60 kilómetros por hora. En cambio, mi patrocinado a 30 kilómetros por hora. Es por esta razón que al promediar este tipo de velocidad en una pista mojada, donde había una lluvia, no podía movilizarse de esa manera, razón por la cual impactó intempestivamente contra la parte trasera del vehículo de mi patrocinado. Es así, señor juez, que hay que tener en cuenta este informe ampliatorio, que además señala lo siguiente. Que este factor predominante no se le puede atribuir a mi patrocinado. 1. 2. Que el factor contributivo es la velocidad que resultó no apropiada tanto del vehículo de la propia agraviada como de mi propio vehículo durante su desplazamiento, así como el condicional del factor climatológico, que es al que me refería a una lluvia por el lugar del evento.
la misma que disminuyó la visibilidad, amplitud y profundidad. Si el propio conductor del vehículo, que conducía, que era el hijo de la propia agraviada, señala lo siguiente: yo vi un vehículo a 50 metros, eso quiere decir que iba a tal velocidad que a 50 metros de distancia no pudo sobreparar, razón por la cual terminó chocando contra la parte trasera del vehículo de mi patrocinado. Por eso él mismo dice, y no pudiendo hacer nada, logrando impactarlo. Además de ello, tenemos también la declaración del propio papá, que es quien iba también en el mismo vehículo, que dice la pregunta número 5. Y su madre salió un poco apurado para encontrarse con su hijo. Yo me encontraba renegando ya que estábamos llegando al puente Calapuja, indicando que tenga cuidado, que baje la velocidad. Eso es lo que le decía a su propio hijo. Y ahí vi ese camión ocupando de color blanco que estaba estacionado. Es decir, el propio padre vio a la misma distancia que dijo el señor Job David Turpo Cari, que vio que el vehículo de mi patrocinado efectivamente estaba estacionado. Y estaba estacionado porque tuvo que sobreparar. Y aún así fue tal la velocidad en la que conducía a este señor que a 50 metros no pudo sobreparar, no pudo frenar lo suficientemente como para evitar el accidente de tránsito. Es decir, efectivamente no se le puede atribuir a mi patrocinado estas circunstancias. Y si hubiera que atribuírsele a alguien, sería al propio hijo de la señora. Asimismo, están observando el primer informe pericial que han realizado los propios policías, ¿no? Ese es el que dicen que está correcto y que el informe ampliatorio no sería el correcto. Del propio informe pericial realizado por los propios policías, se desprende lo mismo que acabo de decir. Le dicen UT1 a la camioneta donde estaba la agraviada y le llaman UT2 al camión que transitaba conducido por mi patrocinado. ¿Y qué dicen de la descripción de los hechos? Dicho accidente se produjo cuando el vehículo cisterna circulaba en la vía Pucara-Juliaca y la camioneta también circulaba en el mismo sentido, ya que al parecer dicho vehículo se encontraba circulando a excesiva velocidad, refiriéndose a la camioneta, tratando de sobrepasar a la UT1, es decir, al vehículo de mi patrocinado. Circunstancias en que impactó a la UT1, es decir, al vehículo de mi patrocinado, y se hace de conocimiento que al momento de el accidente de tránsito, choque por alcance, es decir, la camioneta le da el alcance y el choque al vehículo de mi patrocinado, que había lluvia, tal como lo hemos señalado. Es decir, que en estas circunstancias el propio informe también señala la misma situación. Y por estas razones de ninguna manera se le puede atribuir este accidente a mi patrocinado. Asimismo, de los hechos constatados. Hablan del choque por alcance. Dice, hallando la UT1 parte de su carrocería con mitad dentro del vehículo de la UT2, lado derecho del conductor, ¿no? Y luego dice que también la pista se encontraba mojada y que han localizado una huella de arrastre impregnada sobre la superficie con una longitud de 10 metros aproximadamente. Hechos más que fehacientes que corroboran la inocencia de mi patrocinado. También dice en este mismo informe pericial que ellos mismos defienden que la UT2 posteriormente fue impactado por el vehículo UT1, la camioneta. Y también dice que esto es debido a la acción del conductor al desplazar su vehículo con evidente exceso de confianza y sin medir los riesgos peligrosos próximos a su desplazamiento a una velocidad que no resultó razonable pese a que se encontraba lloviendo y el lugar del conflicto es una zona urbana. Por estas razones, señor juez, y teniendo en cuenta que el vehículo que manejaba mi patrocinado es un vehículo de gran extensión, bastante pesado, razón por la cual no puede tomar velocidades más extensas de las que el mismo patrocinado señala en su propia declaración, a mucha diferencia de una camioneta que llega a grande y excesiva velocidad
movilizándose de manera muy rápida, razón por la cual el propio hijo de la patrocinada es el causante de este accidente y es el único al quien se le podría imputar, mas no a mi patrocinado. Por estas razones, señor juez, y las evidencias en todos los medios probatorios antes esgrimidos y señalados, solicitamos el sobreseimiento de la presente causa. Gracias. Habiendo sido oralizado el requerimiento de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, a pesar de no haber existido oposición por parte del actor civil o de la parte agraviada, este juzgado ha concedido su derecho a que haga uso de lo que considere pertinentes. Sin embargo, como se ha señalado, en caso de corresponder, será acogido y tomado en cuenta al momento de resolver, al igual que lo señalado por la defensa técnica de la parte imputada, reservándose la emisión de la resolución que corresponda dentro del término de ley en vista de que tiene otras diligencias que atender y por lo avanzado de la hora, por lo que una vez emitida esta resolución será puesto a conocimiento de los sujetos procesales a efectos de que interpongan los medios de defensa que consideren pertinentes, por lo que siendo las 12:55 minutos de la mañana del presente día, se da por terminada la audiencia, por cerrada la grabación de audio, procediendo a firmar el acta respectivo el señor juez y el especialista de audio encargado de su redacción. Gracias por su asistencia.